Pues buenas tardes, continuamos con el seminario. Y bueno, y ahora el formato es un poco distinto porque es una mesa redonda unipersonal, ¿no? Sí, normalmente las mesas redondas las estamos haciendo de 3 personas, pero aquí hubo un problema de que, bueno, que es culpa nuestra, de los organizadores, que no sabíamos muy bien dónde encajar a Enrique, ¿no? Pero yo creo que él se lo debe tomar como algo positivo, ¿no? Porque quiere decir que no hemos encontrado nadie realmente que pudiera, digamos, equipararse a él, ¿no? En ese sentido, bueno, pues esto es un toque de distinción, ¿no? Es un reconocimiento que te hacemos, pues igual que ha habido una conferencia inaugural unipersonal a cargo de Eloy y hay una conferencia de clausura a cargo de Juan Aranzadi, también unipersonal, pues en medio, en el Ecuador del seminario, hacemos esta mesa redonda unipersonal a cargo de nuestro querido Enrique Bengoechea, que, bromas aparte, pues bueno, Enrique Bengoechea la verdad es que ha trabajado fenomenal en el proyecto, ha aportado un montón de publicaciones, de participaciones en congresos y sobre todo, bueno, pues le estamos también muy agradecidos porque él ha cubierto un flanco que lo teníamos un poco desguarnecido, que es justamente el del mundo saharaui, ¿no? Justamente, claro, nuestro proyecto siempre tenía muy fuerte la parte guineísta, la parte magrebista estaba más por armar, pero yo creo que poco a poco también estamos armando algo bastante solvente y lo que pasa es que estábamos centrados en Marruecos. Y entonces lo que es el Sáhara, pues propiamente no lo teníamos cubierto y justamente, bueno, pues Enrique, que está realizando un trabajo fenomenal sobre la región del Sáhara, pues ha sido un fichaje estupendo. Él se ha doctorado hace unos años en una tesis sobre la sección femenina, justamente del Sáhara, ¿verdad? Y desde entonces ha seguido investigando sobre distintos temas, nos ha venido aportando mucho y yo creo que bueno, lo que aporta hoy realmente también es de una enorme riqueza porque tiene que ver con algo que es fundamental en el colonialismo, que es el encaje entre la ley del colonizador y la ley del colonizado, ¿no? Pues entonces, cuando quieras. Muchas gracias. De esta posición. ¿Estás seguro? A ver si era el otro Enrique el que se merecía. No, porque Enrique lo conocemos ya más y es más de la familia. No, yo te voy a decir para ti. A ver, pues primero muchísimas gracias a ti, a Juan Ignacio y a Gonzalo por organizar este encuentro otra vez, por organizar de nuevo el encuentro y a toda la gente que ha venido por venir y tal. Bueno, esta comunicación que presento es un poco una comunicación exploratoria, ¿no? De parte de la investigación que estoy realizando en la actualidad. Este ya es el tercer encuentro de este proyecto en el que participo y echando la vista atrás, pues puede parecer que los temas que he ido trayendo a este encuentro han sido un tanto eclécticos, ¿no? Entonces quería hacer como un poco una retrospectiva para mostrarlos, ¿no? En el primer encuentro, en 2022, vine con una presentación titulada La representación del imperialismo tardío español a través del caso de la falla Padre Jofre a mediados de los años 70, Cuerpos femeninos, folclore y región. En esta presentación me preocupaba por la toquemización de la imagen del cuerpo de unas jóvenes provenientes de las colonias africanas en la economía política franquista. En esa presentación me interesaba por las negociaciones simbólicas dentro de la estructura franquista entre militares africanistas, el régimen y colectivos locales de Valencia durante el colonialismo tardío. Sin embargo, en el siguiente encuentro, la presentación que traje tenía una perspectiva bastante diferente. Esta se tituló Como una sola tribu, Suyuk e instituciones provinciales durante el colonialismo español tardío en el Sáhara. Esta presentación, si bien compartía cronología con el primer tema, ese colonialismo tardío, en esta me preocupaba más por las prácticas políticas de la población del occidente sahariano. El núcleo del tema trabajado fue la exploración de las estrategias de enfrentamiento o acomodo a la situación de acaparamiento de poder político que supuso el colonialismo español
durante el inicio de la segunda mitad del siglo XX. Pese a esta aparente dispersión temática, ambas exploraciones estaban ligadas entre sí. Esta imbricación es mi interés por entender las poliédricas lógicas políticas que se daban en el espacio colonial. Entiendo que el imperialismo no es algo surgido del exterior de Europa, sino del propio corazón de las culturas metropolitanas, y por eso me interesaba por las lógicas franquistas respecto a la representación de las colonias en la nación. Sin embargo, también soy consciente de que el proyecto imperial no agota lo político en las colonias. En este sentido, es necesario entender los términos por los cuales se dio ese encuentro desigual que fue la colonización. De lo contrario, estaría dando por válido el propio discurso imperial de control total sobre el territorio, de control sobre el territorio. En esta comunicación que estoy haciendo ahora, pretendo cerrar este proceso de diálogo entre las lógicas políticas del colonialismo franquista y las de la sociedad del occidente sahariano. Bueno, más que cerrarlo, presentar el proceso por el que voy a intentar ese diálogo. Para ello me centraré en el sistema jurídico colonial como una forma de pluralismo jurídico débil. En el mismo coexistía de forma jerárquica el derecho franquista y las formas de derecho islámico impartido por Cadís y por Sheikhs. Como señala el título de la presentación, de una forma quizá bastante amarillesca, me interesa el diálogo que se produce entre las dos culturas jurídicas presentes durante la colonización y las tensiones en las que se inserta. Esta es solo una presentación del trabajo que quiero desarrollar durante el curso que viene, asentado en los avances que he ido presentando en los últimos años y como cierre a la beca postdoctoral de la que disfruto actualmente, que terminará este año natural. Entonces, es el final de la beca, pero el principio de la investigación que dije iba a hacer. En la pantalla podéis ver una imagen de la reunión del CODAT, institución jurídica colonial que funcionaba como tribunal de apelación en el que participaban muchos de los principales cadís de la provincia del Sáhara. La imagen ha sido tomada de una noticia aparecida en el Seminario Provincial de Sáhara, que es como se llama. De este modo, empezaré la presentación con algunos fragmentos de información que me he ido encontrando, mostrando las piezas del rompecabezas que intento armar para entender este diálogo de lógicas en el sistema jurídico, ¿vale? Lo que voy a presentar ahora son como diferentes piezas, pinceladas de algo que voy a intentar juntar. Este es el primer fragmento. Se trata de una noticia publicada en el periódico ABC del año 1966. Voy a ir poniendo los textos de los que hablo en las diapositivas y hablando sobre ellos. ¿Se lee más o menos? ¿Se puede leer? Bueno, pues últimamente he estado trabajando bastante este acontecimiento en el año 66. El año 66 fue un año muy importante para el territorio del Sáhara, marcado por las tensiones para la descolonización y el redoble de la apuesta por la provincialización del mismo pese a todo, ¿no? En el año 66 se produjo un momento de tensión específicamente. En ese contexto, las tensiones estaban dentro de la propia estructura franquista y eso hace interesante esta noticia que aparece aquí. En la noticia, encontramos una serie de nombres interesantes ligados a diferentes familias políticas dentro del franquismo. Por un lado, por ejemplo, tenemos a López Rodó, encargado de los planes de desarrollo político y social, a Carrero Blanco, conocido por todos aquí, y a Manuel Melís de Clavería, militar africanista y economista que después fue nombrado secretario general de la provincia de Sáhara. En estas figuras intermedias como Manuel Melís de Clavería, se puede ver cómo las divisiones entre las familias del régimen no eran tan evidentes como yo mismo he pensado muchas veces. De este modo, en los actos referidos, en este caso se está hablando de un estudio para incorporar a la provincia de Sáhara en el segundo plan de desarrollo de España.
En estos actos participaron toda una serie de ministros de diferente talla y se escenificó una coalición de intereses enfocada a la modernización del territorio. En este caso, lo que me interesa para esta comunicación, lo que me interesa es el subrayado. En este caso lo que me interesa es cómo el cadí territorial fue invitado a esta escenificación, sin nombrarle por su nombre. Seguramente se trataba de Sidi Ibrahim ul Yaqub. Este discurso, el discurso apareció en la noticia, nos hace preguntarnos, ¿se trata este cadí de una figura puramente ventriloquizada? ¿Es solamente un títere puesto para la escenificación de la puesta en marcha del plan de desarrollo? ¿O no? ¿Cómo podemos interpretar esta participación desde las categorías por las que participó el propio Sidi Ibrahim ul Yaqub? En este sentido, el año pasado ya reflexioné sobre cómo los sheikhs tenían cierta amplitud estratégica, mientras que en otras investigaciones en las que he participado he concluido la importancia del campo religioso y el campo legal que le era asociado a la hora de plantear estos espacios de soberanía, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría preguntarme sobre estas figuras ventriloquizadas o no. Una segunda estampa de la que querría hablar es esta. En esta hay una intervención del Estado colonial en las prácticas jurídicas de la población. Se trata de un evento que cubrí también en mi presentación del año pasado, en el que se puede ver la participación del gobierno colonial en la consecución de un sulh. Este fragmento es parte de un informe depositado en el Haga. La descripción de la práctica jurídica se puede ver aquí. Posteriormente se dio un té a la usanza del país, a todos los reunidos, llegándose al acuerdo entre ambas yemas que cualquier litigio o incidente que ocurriese entre el personal de estas tribus lo harían saber a las oficinas gubernativas, en las cuales y en presencia del cadí se buscaría una solución adecuada. En este fragmento se habla de un acto de reconciliación entre ciertas facciones de la Kabila Izarguien, encabezadas por el Caid Said, y por otras de la Kabila Ergibat, encabezadas por Hatri Said Yumani. En este caso, se trata de dos personajes importantes para algunas facciones de las kabilas, pero sobre todo importantes para la gobernanza colonial, en tanto que brokers entre sus grupos familiares y la administración. El acto que describe es llamado sulh en la región. En otros sitios es conocido como sulha o masluh. El sulh es una práctica jurídica de origen islámico cuyo objetivo es la resolución de disputas mediante el acuerdo. En términos generales, implica una negociación entre grupos familiares de las partes afectadas mediadas por élites locales. El pago de una compensación, que puede ser simbólica, y una ceremonia por la cual se resuelve el conflicto, restaurándose la paz social. Cabe resaltar que esta práctica no se entiende solo como un acuerdo entre dos partes enfrentadas, sino como un proceso que implica a toda la sociedad a través de la intermediación de las élites y de la movilización de los grupos familiares de los implicados. Así, en una negociación de sulh, no solo se pone en juego la satisfacción de una ofensa, sino la capacidad de restaurar la paz social de las élites locales implicadas. En este sentido, la bibliografía analiza la forma como las instituciones estatales, siendo estas las del Estado colonial o las de los estados postcoloniales, no han sido ajenas a esta práctica. Hay que tener en cuenta que las autoridades militares implicadas en el territorio, tanto en el lado controlado por España como por Francia, se han implicado en este tipo de prácticas jurídicas. Así, la participación del Estado franquista en las mismas significa una forma de entender la justicia y la cohesión social personalizada en la figura de los militares africanistas, y esta es una línea de investigación que puede ser interesante para el futuro, como mostraré en el futuro, más adelante. Una tercera escena.
Esta intervención en las prácticas jurídicas también ocurría mediante su incorporación en la ordenación provincial por medio de un sistema de pluralismo jurídico débil. Esto nos lleva a la tercera situación que querría presentar aquí. En este caso, parte de una carta del delegado provincial de Información y Seguridad enviada al secretario general con motivo de una serie de transformaciones que se quería hacer a la normativa sobre los procedimientos jurídicos en la colonia. Lo que nos muestra este fragmento es que en el sistema jurídico del Sáhara se reconocían las prácticas jurídicas emanadas de la jurisprudencia islámica en la región por medio de la creación de una red de cadís locales y la incorporación de los sheikhs. Esta incorporación estaba en todo momento jerarquizada, subsumida bajo las premisas de la legislación colonial y, en última instancia, de las decisiones políticas de los gobernadores militares. La formulación de esta pluralidad fue un problema cuya resolución fue mutando con el tiempo mediante diferentes leyes. Aquí vemos un ejemplo referido a la diferente importancia que se le da a la composición y la compensación, el sulh, en las diferentes culturas legales, señalando el peligro político que ello implica. Esta estructura jurídica se organizó partiendo de la experiencia de los políticos españoles. De este modo, se importó legislación del protectorado en Marruecos y se estudió la posibilidad de transponer parte de la legislación desarrollada para la Guinea española, así como se estudió las estructuras jurídicas de la entonces recién creada República Islámica de Mauritania. Se estudiaron diferentes modelos jurídicos para crear el modelo jurídico de la provincia. Finalmente, se designaron 4 ámbitos: legislación civil, de trabajo, militar y saharaui. Las 3 primeras correspondían con la propia del régimen franquista en la metrópolis, mientras que la última implicaba 2 tipos de tribunales, los de costumbres y los cheránicos, formados por saharauis y que se encargaban de aquellos litigios en los que no estaban involucrados españoles metropolitanos ni delitos de sangre. De este modo se constituyó un sistema dual con instituciones metropolitanas de un lado y tribunales cheránicos y de costumbres del otro. Los primeros fueron reglamentados en 1956 según una ordenanza del Gobierno General que construía toda una jerarquía de tribunales por todo el territorio, desde los llamados Codat, desde los de distrito y territoriales hasta el Tribunal Superior o Meyeles. Estos tribunales estaban presididos por un cadí, que debían ser musulmanes de buena conducta y técnicos de derecho musulmán, acompañado por un udul, encargado de dar fe de los veredictos del cadí. Los segundos, los de costumbres, fueron reglamentados en 1955 según la ordenanza del Gobierno General del 16 de diciembre. En la misma se organizaban los tribunales de distrito con la capacidad de sentenciar con hasta 1 mes de prisión y multar con hasta 5.000 pesetas. Ante estas decisiones se podía apelar ante uno de los 2 tribunales territoriales en El Aaiún o en Villa Cisneros, encabezados por un delegado nombrado por el Gobierno tras el mismo ante el Tribunal Superior establecido en El Aaiún. Los diferentes tribunales se regían según diferentes lógicas. La jurisprudencia islámica se utilizaba sobre todo en lo referente a las cuestiones de orden personal, familiar y sucesorio. Sin embargo, el derecho consuetudinario se aplicaba en lo que los sistemas europeos llamaban derechos reales, mientras que en lo referente a lo penal se aplicaba una mezcla entre ambos, predominando la compensación. De este modo, el gobierno colonial intentaba controlar las prácticas del derecho, incluyendo estas instituciones en una jerarquía jurídica que las hacía, en última instancia, subsidiarias del derecho metropolitano. La aplicación de esta legislación necesitaba de la participación de diferentes figuras: los cadís, en tanto que personas con renombre en el conocimiento de la religión y la resolución de conflictos, y los shuyukh, en tanto que autoridades ligadas a las kabilas. Pero esta es más difícil de leer, lo siento, tiene mucho texto. Pero, ¿cómo funcionaban estas instituciones? Y este es el cuarto elemento del puzzle.
Esto nos lleva a la última clave. Entre el año 2017 y 2019 participé en un proyecto de investigación colaborativo en el que estuvimos entrevistando a personas asentadas en los campos de refugiados saharauis en Argelia que a lo largo de su vida hubieran estado involucradas en el ejercicio de la justicia. Algunas de estas entrevistas fueron a personas que ejercieron de cadís o deudules en el sistema jurídico provincial español. Otros ejercieron justicia en el periodo, pero sin participar del sistema jurídico provincial, bien disfrutando de algún otro tipo de contrato, por ejemplo, como maestros, o bien evitando colaborar con las instituciones españolas. De estas entrevistas me parece interesante la lectura que los propios participantes hacen sobre la intervención española en el sistema jurídico. En este sentido, remarcan cómo no había injerencia y cómo las decisiones que tomaban se guiaban por la Sharia, como se puede observar en la entrevista, ¿no? Hay un momento en que se pregunta, ¿los españoles no tenían intervención? Y dice, no. Y si el caso es de mayor complejidad, se puede apelar en el ayun al Tistanaf, ¿no? Al comité de exploración. Estas sesiones se hacen cada 3 meses, se reúnen todos los cadís y allí toman decisiones y emiten los veredictos correspondientes. Según este testimonio, el testimonio entrevistado no veía injerencia española en el sistema jurídico en este sentido. Sin embargo, también se puede ver cómo la infraestructura institucional creada por la provincia implicaba un reordenamiento de la autoridad jurídica. La propia creación del Tistanaf, ¿no? del Comité de Apelación en el Ayun, era una institución nueva. Las decisiones se tomaban en las oficinas del Cadí o en el Comité de Apelación, tenían el respaldo de un Estado, algo que no había ocurrido hasta ese momento. Hasta ese momento, en el territorio existía una serie de herramientas jurídicas utilizadas para resolver conflictos. La primera sería la jurisprudencia islámica aplicada por los cadís, la segunda sería el urf, la ley de las qabail, de las tribus, la costumbre, y el adat, ¿no? Que son las costumbres también, promulgadas por las yemat, por las asambleas, y el tercero sería el sulh. Las tres están interligadas, se trataba de diferentes prácticas con lógicas propias pero entrelazadas. No todos los tipos de problemáticas eran susceptibles de ser abordadas por todas las herramientas jurídicas, aunque en algunas ocasiones varias posibilidades se superponían. En cualquier caso, al tratarse de una sociedad acéfala, se primaba la capacidad de dar solución a las disputas involucrando la menor movilización posible de recursos organizativos. Así, se primaba el sulh o acuerdo amistoso y las prácticas de justicia compensatorio. El primer tipo de justicia era aplicada por cadís, de ciertas qabail o fracciones carismáticas, tradicionalmente asociadas a un origen shorfa, descendientes del profeta, o a la pertenencia a una qabila de estatus religioso. Por otra parte, los juicios basados en urf eran emitidos por las diferentes yemat, asambleas, formadas por shuyukh, de las qabilas poderosas. A pesar de que gran parte de la justificación dependía de la participación de los cadís y del discurso religioso, esta forma de justicia contaba con una mayor capacidad coercitiva. Se trataba de una justicia compensatoria por la que se buscaba restituir el daño realizado por quien fuera determinado culpable. En estos juicios, las decisiones de la yemat se basaban en unos códigos recogidos para cada qabila. Solamente las qabilas dominantes contaban con códigos que aplicar. Las qabilas protegidas o aquellas personas de estatuto dependiente, como artesanos, esclavos o antiguos esclavos, se situaban bajo el urf de aquellas qabilas con más poder. Dentro de las fluctuaciones en la posición de diferentes qabail, podría ocurrir que el urf de una que en un tiempo fuera dominante pasase a ser considerado como algo interno más adelante, como es el caso de la sumisión de los Ulat Tiradrin a los Ulat Delim, como cuenta Julio Caro Baroja. Por último, la práctica del sulh viene refrendada por la Sharia y es para muchos de los conflictos la solución preferida. Sin embargo, a causa de la intervención estatal, aparece una nueva variante en las herramientas legales al abasto de la sociedad saharaui, y esta es apelar al sistema jurídico colonial en la legislación civil o mercantil.
más allá de la capacidad de resolver los conflictos facilitada por los cadíes, más o menos apoyados por o en las instituciones coloniales, existía la posibilidad de apelar a la justicia colonial. Así, un caso en el que litigasen dos personas saharauis podía ser juzgado por cadíes territoriales o por el derecho civil, lo que provocaba un interesante conflicto jurídico que nos habla de cómo se iba desarrollando el Estado colonial en el territorio. Y esto me interesa. Entonces, a partir de aquí, posibles direcciones, ¿no? Algunos casos interesantes de conflicto entre ambas jurisdicciones que me interesan investigar. Esta pluralidad de prácticas da lugar a situaciones que me parece interesante analizar y es a lo que dedicaré los siguientes pasos. Sigo haciendo diferentes ideas. La primera de estas ideas, de estas situaciones que me interesa investigar es la implicación de las autoridades españolas en los sulh. En este sentido, me interesa compararlo con otras formas de implicación similares, como los interventores del protectorado y los militares franceses en el llamado Sáhara francés, ¿no? En este libro de memorias de Pierre Denis, por ejemplo, habla de cómo participaba en diferentes prácticas de sulh o similares. En este sentido, una de las pistas que quiero seguir es cómo la formulación de la cultura militar africanista se imagina al propio sujeto militar en relación con el otro colonizado. Y también cómo se cruzan los conceptos de cercanía y de abnegación que ya trabajé en el caso del falangismo femenino en estas prácticas jurídicas de militares implicados en la justicia. Son algunas ideas que quiero seguir, ¿no? Falta hilar. Por otra parte, imbricaciones entre ambas culturas jurídicas. Otra de las direcciones que quiero coger es la de investigar la forma de cómo se han integrado las lógicas jurídicas saharauis y coloniales. Cada una formaba parte de una cultura jurídica diferente, con prácticas diferentes y una diferente relación con el Estado. De este modo, por ejemplo, resulta muy interesante analizar esta ordenanza firmada por el gobernador general de la provincia, dispuesta a partir de una serie de peticiones de la Asamblea General del Sáhara, o YEMA, en 1971. Estas normas suponen una imbricación de lógicas especialmente interesante. Entonces voy a leer un poquito cada párrafo. Son 4 artículos. El primero es una ordenanza sobre la prostitución, el segundo sobre la ingesta de bebidas alcohólicas, el tercero es sobre el robo y la cuarta ordenanza es sobre las dotes. Por lo que respecta a las dos primeras, la relativa al delito de prostitución y a los saharauis que ingieran bebidas alcohólicas, se trata de ordenanzas que perseguían, la prostitución y el consumo de alcohol. Respecto a estas primeras, cabe estudiar, en primer lugar, a qué delito se referían. El delito de prostitución, por ejemplo, si lo leemos aquí al pie de la letra, dice: el delito de prostitución será castigado con 1 mes de cárcel, 5.000 pesetas de multa y residencia obligada fuera del lugar donde se haya cometido el delito, tanto para el hombre como para la mujer saharauis que hayan incurrido en el mismo. Aquí es interesante averiguar a qué se refieren con prostitución, porque no necesariamente se tiene por qué referir a un intercambio monetario. En ciertos contextos estudiados, con prostitución se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Claro, fornicación. Claro, entonces se traduce como prostitución y aquí es un tema que es interesante porque habían prostíbulos, había muchísimos prostíbulos en la colonia. Y aquí sería muy interesante pues ver en qué caso se aplicaba y a qué se refería y por qué se decide esta traducción y cómo se genera esta ordenanza. Pasando al tercer artículo, el que se refiere al robo, también me parece especialmente interesante.
como se puede ver, el castigo para el robo implicaría cárcel y una multa de 4 veces el valor de lo robado. Esta cuantía de 4 veces se encuentra en las recopilaciones de Urf hechas hasta el momento de diferentes cabilas, lo que implicaría la transformación de una norma proveniente del derecho consuetudinario a una de derecho positivo. Esa indemnización era considerada como un punto de partida en las formas de derecho consuetudinarios. Esta indemnización era considerada como un punto de partida a negociar desde el momento en el que se transforma en norma, cambia su naturaleza. Si ya no hay un sulh de por medio, esas 4 veces lo robado se convierte en 4 veces lo robado, no a lo mejor 4 veces lo robado. Así que hay un cambio en la naturaleza de la propia norma. Por otra parte, implicaría un periodo de cárcel, lo que es un cambio respecto a la relación con el Estado en la ejecución de la condena. Se necesita una cárcel para poder cumplir esta condena. Además, y esto es interesante, se trata de una norma estandarizada para todos los saharauis. Ya no depende la kabila y la impone el Estado, entendiendo consecuentemente, entendiendo el Estado como esa facción dominante, ¿no? Esa kabila dominante. Hay aquí toda una serie de transformaciones que hacen una norma similar pero con un espíritu totalmente diferente y interesante de estudiar, ¿no? Esta mutación. La última norma la última ordenanza que creo que también es un tema interesante a estudiar, esta forma de cómo se inmiscuyen las lógicas estatales en las prácticas jurídicas del occidente sahariano se ve especialmente en el 4º edicto relativo al intento por acotar el valor de las dotes. Iniciativas legales similares de acotar el valor de las dotes se vieron en todo el territorio. No sé, por ejemplo, en ese momento era una de las reivindicaciones que tenía el Partido Popular Mauritano, ¿no? Que lo estaban reivindicando en ese momento para Mauritania. Sin embargo, muchas veces estos intentos por intervenir en las dotes también implicaban la intervención en el divorcio femenino, acotando la indemnización que las mujeres debían pagar en caso de divorcio por jula. Caso que la Asamblea General legisló poco después. Este es un caso que ya he trabajado en un artículo previo, pero sobre el que he encontrado alguna documentación nueva interesante. En este sentido, se iba confundiendo las instituciones coloniales y las propias de la sociedad saharaui, incluyéndolas en relaciones de poder diferentes a las que habían habido hasta ese momento. Esta dinámica fue denunciada por el Frente Polisario, por ejemplo, ¿no? Cómo estas instituciones tradicionales son cooptadas por el gobierno colonial. Otro de los campos en el que creo que merece la pena explorar, es el campo laboral. La paulatina introducción de las lógicas capitalistas y del trabajo asalariado en la región implicó todo un mundo nuevo de conflictos, aunque también de herramientas para resolverlos. Asimismo, la exploración del ámbito de los conflictos laborales puede ser un espacio interesante para analizar la circulación de ideas políticas y su formulación. En este sentido, ahora mismo lo que estoy es recopilando conflictos jurídicos y también la apelación a los tribunales de justicia coloniales en estos conflictos laborales. Y por último, y ya casi terminaré, lo siento si esta exposición ha sido un poco dispersa, una línea que podría explorar es la de las discusiones alrededor de la formulación del sistema jurídico de la provincia, del propio sistema jurídico franquista. En este sentido, me intereso por las influencias que tuvo, pero también por sus límites. Se trataba de un sistema jurídico de pluralismo débil, donde la última autoridad la tenía el gobernador general y la justicia positiva.
Esta subalternidad de la justicia cheránica producía algunas tensiones, ya que las resoluciones de la misma debían ser homologadas en un principio por el juez territorial y podría resultar que la justicia positiva homologase resoluciones polémicas, ¿no? Como se puede ver en esta consulta al juez territorial. Es un fragmento bueno, así a veces había un malestar porque las sentencias cheránicas a veces no eran homologadas por el juzgado territorial, lo que ponía de manifiesto su subalternidad. Por eso, en 1966, otra vez esta fecha, se propuso que fuera el gobernador general y no el juez territorial quien homologue las sentencias de justicia cheránica. Y aquí, en ese momento, se produce toda una documentación sobre qué veredictos se han homologado y cuáles no, por qué algunos son pasados al juez territorial y por qué otros no, y por qué es conveniente que el gobernador general, como figura de este militar cabeza de la provincia, sea el que homologue como una forma por encima de los sistemas de justicia, y por qué no, ¿no? A partir de ahí hay todo un debate, muy ligado también a esta figura del militar africanista y su implicación en el gobierno de las colonias. Esta práctica de homologación, qué resoluciones se homologaban y cuáles no, puede hablarnos de la economía moral de ese pluralismo jurídico, que resultaba inaceptable y cómo se implicaban los poderes políticos en su resolución. Claro, el caso de la esclavitud era un caso especialmente polémico y que produjo cierta documentación. Estas líneas de investigación que he traído son caminos que me parecen prometedores y que puedo seguir para ver si tengo algo que decir. Puede que se transformen en artículos, aunque también es posible que se transformen en nada según la documentación que encuentre. También, junto con Celeste, estamos hablando de coordinar un dossier sobre las prácticas jurídicas en las colonias, que podría ser un marco muy interesante para reflexionar sobre estos problemas y sobre el que podemos hablar o os puedo enviar, según lo vayamos teniendo trabajado, la propuesta. En caso de que tengáis cualquier sugerencia o idea de qué camino seguir, estoy abierto a escuchar y en caso de que haya cualquier duda o cualquier crítica, estoy encantado de intentar responderla. Vale. Oye, pues muchísimas gracias, porque además, bueno, has tardado 3/4 de hora, con lo cual nos dejas más tiempo para debatir. La verdad es que, bueno, a mí me ha interesado muchísimo todo lo que has dicho. Entonces, bueno, pues aprovechando de mi privilegio en la situación de moderador, pues voy a abrir yo el turno de preguntas haciéndote unas cuantas, ¿no? Bueno, claro, eran varias cuestiones. Bueno, justamente lo que ha dicho de la esclavitud, ¿en qué medida más o menos se sabe que pervivió la esclavitud? Porque evidentemente, claro, en Mauritania se sabe muchísimo, ¿no?, de la pervivencia de la esclavitud. Bueno, no es exactamente igual Mauritania que el Sáhara, que el Sario. En segundo lugar, si con relación a todo esto has encontrado que hubiera diferencias dentro, bueno, de esa división, esa gran división entre dos tipos de tribus, que es evidentemente, como todo, muy émic y muy ideal, ¿no?, entre tribus, digamos, piadosas, de Aguaya, y tribus guerreras, beni hassaníes, ¿no? Luego, la tercera, ¿en qué medida, digamos, la abolición? Claro, evidentemente el colonialismo lo que hace es pacifica y acaba con la guerra, digamos, ¿no?, intertribal, ¿no? ¿En qué medida, claro, todo esto influye en la forma en que, claro, como ha desaparecido la herramienta de la guerra, que era una herramienta fundamental para regular las relaciones entre las distintas facciones, ¿no?, pues cómo esto influye ahora en los procesos de negociación? Yo creo que esto podría ser una línea de investigación muy interesante, ¿no? Y luego la cuarta era, ¿en qué medida? La cuarta son dos preguntas. La primera era, ¿en qué medida el ORF, la costumbre tribal, era más o menos homogénea o no de unas cabilas a otras, ¿no?, cosa que no tengo ni idea? Y, en segundo lugar,
qué grado de ajuste o de desajuste se daba entre el ORF y el derecho marequí. Bueno, ya está, o sea... Yo creo que tienes para un ratillo ahora, ¿no? Si queréis, te puedo responder primero y luego hacer... Sí, claro, sí, primero me respondes y luego ya pregunta. Habla Gonzalo. Son preguntas súper interesantes. Sí. y... Te alegra mucho que te los haya hecho, ¿no? No, jolín, de verdad. Es interesante. La primera, la esclavitud. ¿En qué medida se sabe que continuó? Hay... hay un profesor muy importante que está investigándolo ahora, que se me ha olvidado el nombre, que habéis leído sobre esclavitud. ¿López Vargados? O, no, bueno, luego Vale. saldrá. Sí, continuó. Hay documentación. Yo tengo, por ejemplo, documentación ya desde la tesis, ¿no? De sección femenina de finales de los 60, ¿no? Un dilema que tenían, ¿no? Que les llegaron 2 alumnas que eran esclavas y qué iban a hacer con ellas. Decidieron que, según cómo se comportasen a lo largo del curso, las liberarían o no. Una la liberaron. La otra no. Entonces, son casos que continuó. Luego, el Frente Polisario luchó contra eso. De hecho, la revolución que implicó el Frente Polisario es también en contra de estas prácticas. Y ahí es interesante. La sociedad que se construye en los campos de refugiados está en contra de la esclavitud, claro, lo que significa que hay unas tendencias y unas luchas. También es interesante las transformaciones, ¿no? de las condiciones de vida, ¿no? De los Haratim, de los Abid y qué significaban. Hubo esclavitud por lo menos hasta el 75 y los diputados en Cortes tenían esclavos y lo sabía el gobierno colonial, y el gobierno colonial a lo mejor hasta los 60 respondía por estos esclavos. De hecho, en la documentación esta jurídica, claro, uno de los problemas es que, claro, el gobernador general, si no, era este problema, que, claro, en el año 66, si el gobernador general se ponía a convalidar todos los veredictos de justicia de los cadís, estaría convalidando compraventa de personas, por ejemplo. Entonces no puede hacerlo por defecto. Lo que tienen que hacer es analizar qué veredictos puede convalidar y qué veredictos no. Y los que no, pues queda en esta zona gris. Sí, así que hay una situación, pues a lo mejor similar a Mauritania, por lo menos hasta el 75. La diferencia entre Mauritania y el Sáhara es que en el Sáhara hubo una revolución. Y esto es un tema que es importante, una revolución social llevada a cabo por el Frente Polisario. Sí, un poco en esa línea, y con lo que eran las relaciones serviles, que no son propiamente esclavitud, por ejemplo, no sé, los pescadores. Claro. Todos estos grupos de oficio que no son exactamente esclavos, pero sí tienen un estatuto inferior, muy degradado, y son a menudo, digamos, maltratados por los grupos dominantes, ¿no? ¿Ahí qué se hacía? Claro. A ver, seguía habiendo, o sea, sí, los Imbregaren, ¿no? Seguían dependiendo de los Uladelim. Sí. Pero claro, habían también vías de escape, y aquí es una de los temas interesantes. Si acuden a la justicia colonial o si acuden a la justicia de los cadís. Si pueden acudir en caso de un conflicto laboral, por ejemplo, a la justicia colonial. Esto es una cosa que quiero seguir, que es una de las pistas que quiero estudiar. Sí. Luego decíamos si la diferencia, si había diferencias entre lo que solemos llamar tribus piadosas, tribus de Aguaya y las tribus Hassan. Claro, el problema en el Sáhara es que la mayor parte son más bien Hassan, son más bien guerreras. Sí. En el resto de la región se las ve como poco piadosas por lo general.
Están los Maelaimin, por ejemplo, que Sí. tienen una relación bastante privilegiada con el gobierno, porque al Sí. final hay profesores, hay que trabajan en la radio, por ejemplo, hay diferentes posturas que les permite una interlocución bastante buena con el gobierno, pero al final las tribus más numerosas son los Ergivat y los Sí. Ulat Delim, que aunque los Ergivat tengan a lo mejor facciones que son Sí. más religiosas, más piadosas, pero son considerados como poco piadosos en general, ¿no? Sí. Hay una reivindicación interna muy interesante de, oye, que nosotros somos también buenos conocedores del Islam, y parte de la investigación que realicé en el anterior era interesante porque están reivindicándose, pero claro, ahí hay toda una serie de tensiones que también tiene que ver con la revolución esta que ocurrió en los campamentos y cómo el Frente Polisario pues, puede negociar internacionalmente. No puede decir internacionalmente somos buenos musulmanes, porque Claro. con la discusión que teníamos antes, ¿no?, sobre la figura del Islam y tal, aunque lo sean, no es una cosa que venda para Claro. la ayuda internacional, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es interesante. Hay menos tensión que, por ejemplo, en Mauritania, que sí que había Sí. más tensión, porque habían tribus piadosas más potentes. Sí, sí, sí. Luego ahora sí, la cuestión de en qué medida el ORF era homogéneo. Habían diferentes, eran parecidos, había muchos Sí. ORF parecidos. También, claro, lo que es interesante es que al final estamos hablando del Pilat Saiba. Entonces, Sí. las normas no tenían quien las aplicase, no había un poder central que las aplicase. Entonces, el ORF siempre se ajusta a las posibilidades de intermediación y del conflicto en cuestión. Al final se habla mucho del ORF, pero cuando vas a la gente que hable de cómo solucionar los conflictos jurídicos, siempre era por sulh. Sí. O siempre Bueno, hablaban del sulh. Sí, pero bueno, Y cómo, sulh basado claro, en el ORF, ajustándolo, pero Sí, pero te iba a decir, ¿en qué medida cuadraba o no cuadraba con el derecho marroquí? claro, ellos dicen que sí, que perfecto. Sí. Ellos. Vale. Dice, Claro, a ver, eso, sí. sí, No se contradice. vale. Y luego lo último, claro, ¿qué pasa cuando desaparece la guerra como mecanismo justamente de gestión de los conflictos de intereses? ¿En qué medida eso lleva a que entonces prime o no más la negociación y se desarrollen nuevas culturas de negociación? Claro, lo que es interesante es que España mantiene la guerra hasta bastante adelante. Después de la guerra del 58 aún está... Sí, lo digo la guerra entre ellos. O sea, Claro, o sea, bastantes años incitando razias hacia el norte, por ejemplo, hacia Marruecos y tal. Pues hay un factor que se hace importante, que es la intermediación del gobierno. También existe la tensión y la posibilidad de apelar a la violencia. Hay episodios de violencia, por ejemplo, en los enfrentamientos, justo en el texto que preparé, que habla de enfrentamientos entre diferentes facciones encabezadas por Hatri Yumani y por el Qaid Said, Izargui mayormente Izargui en unos, mayormente Ergivat otros, cómo se apelaba también a la posibilidad de violencia. No necesariamente era violencia, sino que de repente había violencia. Y ahí surge un nuevo recurso, que es que, claro, al gobierno, el gobierno español no le conviene que haya violencia, y entonces eso facilita la incorporación de nuevos recursos. O sea, puede haber violencia, necesitamos un reparto político de prebendas o lo que sea, o puede haber violencia, cuidado que apoyamos el Frente de Liberación marroquí, no sé, o el Frente Nacional o el Ejército de Liberación marroquí, no sé. Cuidado que nos apoyamos en movilizaciones anticoloniales, por ejemplo. Y eso ocurrió mucho en los años 50 y 60. Bueno, estupendo. Y bueno, pues como tenemos todavía algo de tiempo, pues sí, bueno, sí, tenemos hasta las 5 todavía, o sea, tenemos media hora, realmente es ahora cuando empezaba el debate, ¿no? Pues Gonzalo.
Bueno, yo lo que voy a intervenir es para la cuestión que has dejado abierta. ¿Esto da para un artículo, para varios o para ninguno? Bueno, pues mi opinión es que para ninguno no. Da por lo menos para uno y a lo mejor para varios, pero bueno, no, en serio, lo que creo que tenéis que buscar, Celestitu, un marroquinista y tenéis que hacer un dossier, porque es un tema central, pero central. Ella lo ha trabajado muy bien, tú estás trabajándolo, bueno, pues alguien que haya trabajado ya... Feria. Manuel Feria. Mira. Claro, es que, perdona, realmente es un libro que tiene sus años, pero que a mí me encanta, que es uno que sacó, bueno, Elena de Felipe en el CSIC, y es, bueno, pues sobre gestión de las identidades en el protectorado. Ahí viene un par de artículos justamente sobre temas jurídicos, y en especial Manuel Feria, que es un personaje que es muy interesante, que él ha trabajado como traductor jurado de árabe, ¿no? A mí me dio clase hace muchos años y es un tipo que yo creo que bueno, lo podéis localizar y Claro. sería interesantísimo hacer un tratado Desde con él. luego. Sí, sí. De hecho, me parece un buen libro. Sí, sí. Y bueno, pues estupendo contactar a este señor y sacar un dossier. Y no, la otra cosa ya, esto es una cosa mínima, pero ¿Sáhara tuvo primer plan de desarrollo o solo cómo fue eso del plan de desarrollo? Se incorporó en el segundo. En el primero, no hubo. no, tenía hubo unas inversiones propias y lo que hubo fue como una especie de plan puente, que es este que presentan en el 66, dirigido por Manuel Melís de Clavería, y después en el segundo sí que se fue O incluido. sea, esto era para el final del primero, entonces. Sí, claro, al final del primero fue cuando hicieron esta especie de plan puente y después ya en el segundo ya se incluyó. Y ya simplemente no comentarte, aunque no es exactamente el tema, pero a mí me da sensación de que para entender la política española en el Sáhara en los años 60 es fundamental o puede influir la política en Guinea. Es decir, Claro. sobre todo Carrero, vamos, el año 69, 68, no, 69, cuando la crisis con Macías, Carrero dice en el Consejo de Ministros, según algún testimonio que he leído, no me acuerdo ya dónde he leído las cosas, dice, no podemos hacer en el Sahara los errores de Guinea. Ahí no va a haber nunca autonomía, ¿no? Al final, bueno, hay una promesa de autonomía del último día, etcétera. Es decir, yo creo que tienen siempre muy presente, ¿no? Desde el punto de vista de Carrero, sobre todo, lo que ha pasado en Guinea para hacerlo diferente y probablemente en el plan de desarrollo pues también esté relacionado, ¿no? El plan de desarrollo del 62 es para intentar atraerse, el 64, vamos, que empieza en el 62, para atraerse a los guineanos. Aquello no funciona y, bueno, no sé, simplemente es eso, ¿no? Tengo que leer lo que me has mandado para el ensayo y si veo algo así ya te diré, como luego lo vamos a... Lo que yo escriba con lo vuestro lo voy a pasar a todos, pues vamos a ver, pero eso yo creo que tiene que ser muy importante, ¿eh? La experiencia, porque al menos Carrero lo plantea así. Gustavo. Sí, yo tenía curiosidad de si con la descolonización de Marruecos hay un trasvase, por decir así, de expertos de Medjanía, de intervenciones, que pasen la experiencia marroquí en el caso del Sáhara, cuando se intensifica más la colonización del Sáhara y cuando ha quedado personal experto libre en Marruecos. ¿Hay realmente un intercambio de personal o de experiencias de uno a otro? Pues no lo sé. O sea, casos hay, pero no sé si es una cosa... O sea, no lo sé. O sea, también supongo que muchos a lo mejor fueron a Guinea. ¿No? No, yo creo que por Guinea no hay experiencia de llegada de gente de Marruecos. Yo creo que entraría más la experiencia africanista por parte. Pero eso, no estaría mal mirar expedientes de la gente que llega nueva por si hay gente que de alguna forma ha pasado la experiencia jurídica en Marruecos, donde está la gran escuela de intervenciones y todo el pensamiento de la gente de García Figueras y tal, que eran un poco el núcleo duro de este pensamiento jurídico colonial. A ver, el Manuel Melís de Clavería sí que fue interventor.
Entonces sí que hizo la carrera en Marruecos y, bueno, y luego pues estudió en Madrid, economía, luego hizo... O sea, pero no fue directamente, Sí, sí. sino que era como parte de... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Cecil. Enrique, muchas gracias por la presentación. Yo tengo unas preguntitas. A ver, a nivel de las leyes, quisiera saber si eran equitativas, es decir, quiero decir si de manera, decir, genéricamente, si se aplicaban las mismas leyes para las mujeres y los hombres. ¿Pagaban las multas de manera así iguales? En el caso del divorcio, usted dice el divorcio femenino, es que son los hombres que repudian a las mujeres según el Corán. Y así que son las mujeres que eran repudiadas que pagaban también la multa. Ya, ahí, Pues eso es la segunda pregunta. Vale, perdón. A nivel de, no sé si lo escuché bien, pero usted ha hablado de exotización del cuerpo. ¿Cómo? Una exotización del cuerpo. ¿Era la palabra? Sí. Pero la anterior, la de hace 2 años. Claro. Vale. Pues entonces no voy a preguntar. Perdón. Sí. Es muy interesante. En el caso del divorcio, por ejemplo, claro, sí que hay dos formas de divorcio, ¿no? Está el talaq, que es el divorcio masculino, digamos, que es el hombre el que puede divorciarse de la mujer, y luego el hula, que es el divorcio femenino, que es la mujer que se divorcia del hombre. Entonces, si es el hombre el que se divorcia de la mujer, tiene que pagarle a ella, y si es ella la que se... Tiene que devolver la dote, y si es ella la que se divorcia, él tiene que devolver el mahr, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí hay una legislación que es interesante porque el gobierno colonial, cuando crea estas instituciones respaldadas por el Estado, solamente puede imaginar que haya hombres en las tomas de decisiones. Entonces, estas instituciones toman decisiones claramente sesgadas a favor de los hombres en tanto que hombres. Entonces, en el caso del matrimonio, baja, digamos, lo que tiene que aportar el hombre, pero en el caso del divorcio femenino sube lo que tiene que aportar la mujer, terminando en una dificultad del divorcio femenino y, en caso de divorcio femenino, un incremento, digamos, económico para el hombre. Lo que se ve es como unas instituciones sesgadas a favor de las decisiones de los hombres y las situaciones de los hombres. Anteriormente sí que, claro, como todos los sistemas jurídicos son patriarcales, pero cada uno en su forma. Sí que había toda una forma de legislación y toda una forma de apelación de las mujeres ante las decisiones o talaq que consideraban que no debía ser o no se cumplía, o para mejorar las condiciones del hul. Solamente que esas apelaciones se hacían en unas lógicas de justicia islámica diferentes a las lógicas más parecidas al derecho positivo que intentaba imponer la Asamblea General. Intentaba imponer, También todo esto muchas veces es un sueño de papel de instituciones, de gente que, poniendo la norma en un papel, cree que la hace real. Así. Una última. A nivel del tráfico sexual, pues no, sí había tráfico sexual. A nivel de delitos de prostitución masculina, femenina, fornicación, vale. Entonces la pregunta es si había un tráfico sexual y si la prostitución era únicamente, ¿cómo decir?, heterosexual. O si había otra forma de prostitución, y si había, cuál eran las leyes o las multas que se pagaban en este caso.
Había tráfico sexual mucho organizado por los propios militares de mujeres provenientes de la metrópolis, bien de las islas o bien de la península. De hecho, había toda una industria alrededor de ello. Hay cosas que no sé. Con la prostitución no heterosexual, no lo sé. No lo sé. Hay casos que en algún momento sería interesante examinar, pero no tengo una documentación consistente y sería interesante investigar. Gracias. Sí, Gonzalo. No, la pregunta es, la prostitución que has dicho de mujeres españolas llevadas por los militares era para soldados españoles, para hombres españoles, ¿no? Sí. ¿O eran también para los saharauis? Según tengo entendido, pero en principio era para soldados españoles. Bueno, en los prostíbulos que habían en el Ayun y en Villa Cisneros. De eso hay un par de artículos. También hay uno así más antiguo de Joanna Allan y luego había otro que ahora mismo no me acuerdo. Pondré un montón de cosas que no me acuerdo. Sí. Y en las leyes actuales hay como, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, no soy de Guinea Ecuatorial, soy de Camerún, pero en las leyes de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, sigue existiendo como una marca muy profunda del franquismo. Por ejemplo, las leyes de Bagua y de Malientes siguen existiendo en las leyes de Guinea Ecuatorial. Y quisiera saber si aquí también en Saharaui se puede como notar el impacto del franquismo, de la colonización española en las leyes. Claro. Sí, hay. Es interesante. El Sáhara es un país ocupado. El Sáhara está ocupado por Marruecos y entonces, no sé, en la parte ocupada por Marruecos no lo sé. ¿Cómo? Aplica la ley marroquí. Sabe la ley marroquí. Pero en los campos de refugiados saharauis, en la República Árabe Saharaui Democrática, que, bueno, también tiene control sobre un tercio del territorio, y en los campos de refugiados, es interesante porque, claro, el Frente Polisario se constituye en contra del franquismo. O sea, es un movimiento anticolonial. No, las leyes yo creo que no. De hecho, es un tema muy interesante. Constantina Isidoro, es una investigadora que ha trabajado sobre este tema. Por ejemplo, sobre cómo las leyes de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, también lo que hacen es recuperar prácticas, digamos, si no precoloniales, sí anticoloniales, no sé, de la sociedad saharaui fuera de la colonización. A ver, es que lo digo porque en casi todos los países africanos que fueron colonizados, que sea en Camerún, por ejemplo, seguimos aplicando de manera ciega las leyes, las antiguas leyes del colonizador francés. Claro. Y así que... En el caso de los campamentos es interesante porque el sistema de justicia se crea antes que el Estado. O sea, cuando se crean los campamentos de refugiados saharauis huyendo de la invasión marroquí, primero se generan campamentos de nómadas. Estos campamentos tienen ya un sistema jurídico propio que es un sistema que responde más a una transformación de esta jurisprudencia islámica que al derecho español, porque en un principio se constituye como campamentos nómadas. Estos campamentos se instituyen en el 75, es en el 76 que se crea el Estado. Así que el sistema jurídico es anterior al Estado y el sistema jurídico se genera a partir de la experiencia beduina de la población del Sáhara. Entonces ahí es interesante porque
el sistema jurídico de la RAS no es hasta los años 90 que no se instituye en forma de, en mayor parte en forma de leyes que se vayan a aplicar. Entonces no es un derecho positivo. Volviendo a los vagos y maleantes, ¿hubo versión saharaui de vagos y maleantes? En algún momento escribí un artículo con Javi Fernández Galeano, no lo conociste, sobre este tema. Había una ordenanza que impedía entrar a la provincia a personas que fueran a alterar el orden público y tal, y que expulsase de la provincia a todos aquellos que bueno, no fueran vagos y maleantes, pero más o menos. Sería muy interesante. Esa ordenanza es del 60, alrededor del 62, por ejemplo. Entre el 62 y el 68. Y bueno, ahí habrán unas carpetas en el Haga respecto a la aplicación de esa norma. No, que bueno, pasa que es un tema que se sale de todo lo que has hablado, pero me ha quedado un poco confuso esto de la República Árabe Saharaui Democrática, porque no aplican las leyes españolas porque son anticoloniales, ni dices que intentan aplicar leyes precoloniales o costumbres precoloniales, pero resulta que son revolucionarios. Y entonces están en contra de la esclavitud. Entonces, bueno, a ver si puedes explicar un poquito en qué son revolucionarios. O sea, claro. Porque claro, Hay un... no son tradicionalistas, ¿no? Si son revolucionarios es que cambian algo también. Es como el PKK de los kurdos, ¿no? Que también que son unos revolucionarios de la sociedad kurda. Es que es el mismo problema, por ejemplo, que el Frente de Liberación Nacional Argelino. O sea, son muy revolucionarios hechos, pero ellos, por ejemplo, la legislación que aplican sobre cuestiones matrimoniales y tal, pues eran casi mucho más conservadoras que las de Marruecos. O sea, por ejemplo, ¿no? No, pero es que es porque ellos hacen la revolución en contra de la sociedad como está en ese momento. En ese momento, o sea, por ejemplo, hacen la revolución en contra de la división entre cabilas poderosas y cabilas... Sí. Claro, pero ellos, dentro de su imaginario de, digamos, de sociedad revolucionaria, está justamente la recuperación de lo que ellos consideran que es un determinado tipo de Islam revolucionario, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, claro, si es la revolucionaria muchas veces se acaba articulando con una interpretación jurídica muy conservadora, ¿no? Como pasa en Argelia, ¿no? Que es una paradoja tremenda. Sí, a ver, hice un artículo sobre un debate, ¿no? Me parece que es interesante para entender un poco porque al final es un problema que según cómo lo veas, ¿no? Sí. Cuando en el año 78, alrededor del 78, empieza a haber un debate en los campos de refugiados saharauis muy importante sobre qué estamos haciendo aquí. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Los campamentos de refugiados saharauis es un campamento de nómadas que está en guerra y entonces vale, pues normalmente cuando un grupo beduino está en guerra, hay una zona del campamento donde están las mujeres y los niños está más apartado y luego está quien hace la guerra, está más alejado. Estos campamentos de refugiados son campamentos beduinos en un lugar de paz, porque Tinduf era una zona tradicionalmente visitada, o sea, era una zona muy conocida por la mayor parte de las cabilas que estaban asentadas en los campamentos. Tinduf no estaba fuera de la experiencia diaria de nadie, estaba dentro de las zonas de nomadeo tradicional, ¿no? Entonces, ¿somos beduinos que estamos en una zona tranquila o somos refugiados de una nación que está fuera de sus fronteras? Porque si somos beduinos, la situación en la que estamos es normal. Pero si somos refugiados, si estamos en una nación, la situación en la que estamos es anormal. Entonces, este debate se expande
a través de un debate teológico. El debate teológico es si hacer el taksir. Taksir es una forma de rezo en el cual, bueno, de los 5 rezos diarios hay una serie que se acortan. Hay una serie que en lugar de hacer 4 postergaciones haces 2, ¿no? Y eso se llama taksir. El taksir implica, tú haces taksir cuando estás de viaje, por ejemplo, ¿no? Si te vas de viaje, pues haces 5 rezos, pero varios de los rezos son acortados y bueno, si en teoría tu cuerpo lo performas como en movimiento. La cuestión es que la gente en los campamentos de refugiados llevaban haciendo taksir por lo menos 2 o 3 años, lo cual era muy irregular. No es normal hacer taksir. Los nómadas rezan alargado cuando se mueven de un sitio a otro, rezan normal, ¿no? O sea, lo normal en un beduino es moverse de un sitio a otro. Entonces, el debate era, ¿seguimos haciendo el rezo acortado? O sea, ¿ha acabado el peligro este extraño en el que estamos y estamos en una situación normal de una sociedad beduina que, vale, está en guerra, pero está en una zona de paz que es Tinduf, que es una zona conocida, y por lo tanto alargamos el rezo, o sea, hacemos el rezo normal, o seguimos acortando el rezo y por lo tanto nos consideramos como refugiados de una nación fuera de nuestras fronteras, por lo tanto en una situación anormal, y refugiados, ¿no? O sea, corporalizando nuestra situación de refugiados. Fue interesante porque fue un debate en el que participaron diferentes conocedores del Islam, algunos apoyados por el Frente Polisario, otros no, muchos venían de kabilas que no habían, que estaban en Tinduf de siempre, otros que, por ejemplo, los Sulat del Im, ¿no? Que venían de zonas más alejadas. Y los diferentes cadíes pensaron una cosa. No había un muftí general, lo que se hizo fue una asamblea de cadíes de las diferentes facciones que componen la nación para decidir si acortaban o sea, seguían con el rezo acortado o hacían un rezo normal. Esta decisión fue un debate teológico donde cada uno expuso sus argumentos teológicos claros, ¿no? Esta es una narración sobre esta discusión. En otra narración, lo que podemos ver es cómo se ejercía el centralismo democrático, en el cual toda una serie de cuadros de la población que estaba toda encuadrada en el Frente Polisario, toda la que vivía en los campos de refugiados, una serie de cuadros decidían sobre si acortar o alargar el rezo y eso se iba a aplicar por toda la nación. Así que tenemos centralismo democrático, que es una práctica totalmente nueva y revolucionaria y moderna, o una asamblea de cadíes para decidir un asunto teológico que era una cosa súper normal en la sociedad del Bilad Saiba de toda la vida. La decisión fue acortar. La decisión es, somos una nación que está en un campo de refugiados y vamos a luchar por la liberación de nuestro Estado. Lo que es interesante es que la decisión se tomó. ¿Qué es eso? ¿Es centralismo democrático? ¿Es algo moderno? ¿Es una nación? ¿O es una transformación de las formas tribales? Son las dos cosas, porque al final la revolución se hace respecto a la situación en la que vives. Y el Frente Polisario, una de las cosas por las que luchó era efectivamente las separaciones entre las personas esclavizadas, por ejemplo, y las personas libres, las kabilas fuertes y las débiles, la división generalizada y todo eso, cómo estaba influido por la colonización. Y por eso, claro, hablaban de un pasado mágico, pero claro, siempre hay un relato. Por eso se abolió, por ejemplo, los apellidos. Nadie hablaba los apellidos. En los campos de refugiados saharauis nadie dice su nombre completo. Se abolió la historia, porque la historia era la forma de reproducción del capital social. Las kabilas se reproducen contando una propia historia. Si tú ahora vas a los campos de refugiados saharauis, en las clases de historia, la historia empieza en 1958. ¿Por qué? Porque así consigues abolir la dominación de las tribus poderosas sobre las tribus no poderosas. Que lo que cuentas... Sí, es lo que hicieron lo mismo en Mongolia. Mira, En Mongolia, sí, es que en Mongolia, durante la etapa comunista, abolieron los apellidos también.
Claro, es que son los medios de reproducción del capital. Sí. Perdón, ¿siguen utilizando los apellidos de la época española o no? Es que no lo he No, entendido o sea, bien. un apellido es tu nombre alargado, ¿no? Pues Sí, Antonio, y ven, hijo de Miguel, hijo de no sé cuántos. Claro, entonces si tú te vas yendo para atrás, sabes de qué familia eres. Sí, o sea, la genealogía. Sí, Eso. O sea, lo que es la cadena linaje, genealógica. El linaje. Y eso Claro. ya no. Está muy mal visto. Ahora está menos mal visto. Durante el 75-91 estaba fatal visto. Y ahora es una cosa que, si acaso lo dices, pero con la boca Pero, callada. te iba a decir, perdona, pero lo que es lo que llaman ellos la curnia, ¿no? O sea, fulanito, hijo de fulanito, el no sé qué. Claro. El ergaibi, por ejemplo, ¿eso lo pueden decir o no? Está mal dicho sobre uno mismo, sobre una persona. La gente lo sabe, porque al final siempre se sabe. Y con el tema jurídico, o sea, con los cadíes, pues al final se sabe quién es hijo de quién Sí. tiene... Pero las prácticas se transformaron ahí. Eso es un tema... O sea, es un tema interesante. Lo que cuentas suena mucho a una instrumentalización de la religión para hacer reformas que sirvan de signo distintivo de la nacionalidad elegida. Es decir, yo lo que pregunto es, entre un musulmán marroquí, un musulmán saharaui y un musulmán argelino o mauritano de la misma área y perteneciente a las mismas tribus o complejos de tribus precoloniales, ¿existe alguna diferencia que no sea la invocación de una nacionalidad diferente? Porque si la única diferencia que existe es la reivindicación de una nación diferente, resulta curioso que se llamen anticoloniales cuando la herencia más importante del colonialismo en África es el nacionalismo. Claro, a ver. Es verdad. Sin embargo, ahí hay un problema, y es pensar que solo hay un camino a la nación y pensar que todas las naciones vienen de las naciones europeas. A lo mejor hay otras formas de llegar a la nación. Sí. Las Naciones Unidas no descolonizan tribus. Entonces, si tú estás en un contexto internacional, tienes que movilizar, tienes que mostrarte y tienes que comportarte como Sí. una nación, si no te vas a comer un torrado. Sí, sí, justo. Pero tiene toda la razón, Juan, de que el concepto de nación y la realidad nacional es un invento de la colonia. Claro, pero... O sea, el Sáhara no existía hasta que Bueno. los españoles dicen esto es el Sáhara español y luego los otros dicen no, es el Sáhara occidental. Pero eso es así, igual que Guinea, Claro, y que Camerún, y que Gabón, y Claro, pero... claro. Yo, si me permites un momentito... Sí, por favor. No que te lo acabarás, pero No, bueno. no, porque sí, Claro, sí, que es eso que el proceso general en casi todos los países musulmanes ha sido justamente para intentar construir nación y romper con el fraccionamiento de linajes genealógicos, tribus, regiones, castas, etcétera, dar la primacía al Islam. El Islam como un componente central de la identidad nacional, ¿no? La cuestión es ¿qué Islam? Claro, porque puede ser, esa es la cuestión. Porque en principio el Islam de Argelia y el de Marruecos es el mismo, en teoría. Pero para el FLN era el Islam supuestamente protosocialista, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, luego es lo que tú decides que es el Islam. Lo que va a generar no es tan difícil, no es tan fácil de manipular, porque en definitiva es una cosa que existe desde hace 1500 años, que está muy asentada, que tiene todo un corpus teórico, todo un aparato de intelectuales y todo un aparato que se reproduce. Entonces, no es algo que el dirigente político de turno pueda en la práctica modelar tanto como a él le gustaría, ¿no? Ahora, no sé si me entiendes. A ver, es decir, el problema tú dices, si decides construir un Estado, no tienes por qué decir construir un Estado nacional, un Estado con legitimación nacionalista. Y el Islam encuentra problemas justamente en encontrar una legitimación nacionalista del Estado. Es decir, Sí, pero hay vías, El problema es que por parte del Islam, como por parte de cualquier otras tradiciones políticas no heredadas del nacionalismo europeo que proyecta el nacionalismo como espejo del colonialismo, es la aceptación, tú dices, otra vía de construcción de la nación. ¿Pero por qué habría que construir una nación?
ni por otra vía ni por ninguna. Es decir, es que ese es el problema, te quiero decir. O sea, incluso también habría añadir por qué habría que construir un Estado. Es decir, o sea, bueno, por parte... pero... No, pero bueno, es que se da por supuesto que, claro, que hay formas de oposición al colonialismo y al eurocentrismo que se consideran formas de oposición radicales que paradójicamente, o sea, se oponen a algunos aspectos del colonialismo y del eurocentrismo, pero en función de defender lo más característico del colonialismo y del eurocentrismo. Sí, ¿no? bueno, en esa estamos. En esa estamos. Lo que sí es verdad que, bueno, hay en el Islam hay el mismo problema que en otros lugares, que claro, tú tienes una religión universal y cómo compatibilizas el universalismo religioso con el particularismo del nacionalismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, puedes intentar decir, bueno, es que nosotros tenemos un Islam que es un poco peculiar, ¿no? Y entonces, esa es la cuestión, pero eso puede cuajar o puede no cuajar. En el caso de Marruecos, a partir de toda la construcción monárquica, ¿no? Pues se sostiene mejor, digamos, ¿no? En otros lugares, pues es más complicado. Ya, pero a mí me interesa porque me parece un problema muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero... No, el problema es cómo conciliar el universalismo con el particularismo nacional. Sí. No, es decir, todo universalismo tiene que conciliarse con particularismos de comunidades que no forman parte de ese universal. Pero claro. ¿Por qué el nacional? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, tribalismo ha pasado a ser un sentido peyorativo? Es decir, y nacionalismo, que no es más que una tribu más grande, un sentido positivo. Es decir, o sea, si alguien se reclama como tribalista, le dicen, usted está descomponiendo y tal. Si se reclama como nacionalista, no, pero... está uniendo tribus. Pero, bueno, no, pero desde un determinado punto, hay un determinado discurso islamista que es muy agresivo contra lo que ellos llaman además los discursos cataríes, que es la misma palabra que Qatar, el país. Qatar, que es cacho, un trozo. Que es justamente, dice, ustedes están parcelando la umma, la comunidad islámica, en agrupamientos artificiales heredados del colonialismo. O sea, entonces sí, ha habido un discurso islamista y hay un discurso islamista, digamos, beligerante contra el nacionalismo. Lo que pasa es que hoy en día hay un islamonacionalismo también. Entonces, claro, todo es complicado. Pero hay esa tensión en el Islam, y no solamente en el Islam, entre lo que es una religión universal y lo que es luego los particularismos nacionalistas, ¿no? O también pueden ser particularismos tribales, o como los quisieras llamar, a otro nivel, se da. Y luego está a ver cómo haces la composición. Claro. Y también o sea, con el tema del Sáhara, por ejemplo, es la República Árabe Saharaui Democrática, no la República Islámica de Mauritania. Me refiero que la justificación, el Islam aquí entra porque es parte de la presentación, pero en realidad en el discurso interno y externo entra más el aspecto beduino, las tradiciones beduinas compartidas y consuetudinarias que el Islam compartido, siendo que son muy conscientes de que los mayores lugares de aprendizaje y de hecho muchas de las personas que se dedican a la jurisprudencia islámica o que vienen de ahí, vienen de Mauritania, por ejemplo, o algunos vienen de Marruecos, me refiero que no es... Y la segunda cosa, o sea, me refiero que el Islam no es una cosa central. La segunda, con el tribalismo, ¿no? Hay una diferencia cuando has dicho lo de sentirme tribal, no sé qué. El Frente Polisario hace la revolución en contra de una experiencia concreta del tribalismo. El tribalismo es una forma de opresión. Es una forma de opresión de unas personas que tienen los medios de reproducción del prestigio social y otras personas que no. Entonces, abolir el tribalismo es una forma de llegar a la igualdad social. La igualdad social por la construcción de un Estado nacional. Te quiero decir, el Estado nacional tiene exactamente igual de desproporción entre los propietarios del Estado y entre gobernantes y gobernados. Es decir, yo no quiero particularizarlo al caso del Islam. Es decir, el conflicto entre universalismo
y particularismo, de universalismo, nacionalismo y tribalismo es general en todas partes. Quiero decir, entonces vivimos en una era de hegemonía peligrosa del nacionalismo, como si el Estado-nación fuera la forma natural y deseable de exigencia de organización de las sociedades, ¿no? Es decir, porque no es un problema que se dé de modo distinto. En Camerún se da, es decir, en Camerún hay un sector del norte que se quiere independizar y que dicen que es tribalismo. En Guinea, te quiero decir, lo que es el nacionalismo militar, dice, y el tribalismo está mal visto y sin embargo el nacionalismo está bien visto. Es decir, a mí me parece algo completamente arbitrario, es decir, y muy peligroso. Y muy peligroso porque lo que estamos viendo actualmente en el pensamiento conservador es que hereda, por ejemplo, del consenso sobre la soberanía de las naciones en la ONU, hereda el nacionalismo en contra de un internacionalismo que empiezan a considerar muchos pensadores conservadores, tanto sionistas como euroasiáticos, etcétera, como una forma de imperialismo liberal, te quiero decir, y que lo que debe ser es una organización del mundo en base a naciones poderosas y autónomas. A los que no les hables de que esas naciones poderosas y autónomas deben descomponerse en naciones más pequeñas, o sea, no reconocen el principio de autodeterminación de las naciones étnicas, por ejemplo, o cuando se privilegia lo que se llama la nación ciudadana sobre la nación étnica. ¿Pero por qué? La nación ciudadana, el concepto de francés, es un concepto tan artificialmente construido como el concepto de alsaciano o de bretón, ¿no? Es decir, yo voy a ese problema, es decir, o sea, que me parece que en el Islam tiene una formulación particular y, en mi opinión, muy interesante, porque la tradición islámica es, en principio, antinacionalista. Es decir, o sea, el Islam se descompone en naciones como fruto de la colonización europea del Islam. O sea, pero no en estados, ¿eh? No en estados, pero sí en naciones, te quiero decir. Pero sí en naciones. En estados no, en estados se descompone en función, como siempre se reconoce la descomposición entre estados, por relaciones de fuerza entre grupos que llegan a tener fuerza estatal, ¿no? Entonces, yo ahí por ejemplo, entre nosotros, entre los progresistas españoles, por ejemplo, en la adhesión incondicional al nacionalismo saharaui, encuentro una adhesión injustificable al nacionalismo. ¿Te quiero decir? O sea, es decir, ¿es una nación o no es una nación? ¿Qué coño importa si algo es una nación o una nación? Las naciones se construyen y se construyen ideológicamente, te quiero decir, da exactamente igual. Te quiero decir. El problema es si la construcción de un Estado nacional pues es algo defendible, más un Estado nacional que otro. No sé si me explico ya el problema que... Sí, sí, el debate que has puesto sobre la mesa es apasionante, ¿no? Pero estamos sometidos a los imperativos del tiempo. Sí. Entonces, bueno, pero vamos, yo creo que al final es eso. Lo que pasa es que eso, bueno, daría a lo mejor, mira, para que hagamos un día un seminario justamente sobre este tipo de cuestiones. Sí, una cosita. No, simplemente no, que la realidad es esa. Hay un panislamismo que al final casi todos los islamistas son nacionalistas. Hubo un panafricanismo que no es más que un nacionalismo grande, igual que un panarabismo, etcétera, pero lo cierto, hubo un internacionalismo proletario, tal. Ha habido muchas alternativas, pero solo la nación es la gran triunfadora, la identidad colectiva más exitosa. Vamos, es que no tiene ninguna duda, o sea, es así y sigue siendo así. Vamos, esa es la realidad. El nacionalismo tiene una injustificadísima buena fama. Sí, totalmente de acuerdo, Venga. Vale, pues si os parece lo dejamos y bueno, pues pasamos a la siguiente mesa. Está muy interesante. Molaría hablar.